Que Dios los bendiga y los ayude, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Saludos cordiales y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. El día de hoy les comparto este otro interesante tema, siempre de la serie de Israel, que he denominado la salvación de los gentiles. Y para ello les comparto lo siguiente. Las promesas que Dios le dio a Israel como nación no han sido violadas. Dios jamás rechazaría al pueblo que Él soberanamente eligió como suyo. Que quede claro que la incredulidad de la mayoría de los judíos no anula la promesa divina, ya que el endurecimiento que ahora tiene el pueblo de Israel no es total ni es para siempre. No es total porque actualmente hay un remanente fiel a Jesucristo. Y no es para siempre porque Dios promete que un día todo Israel va a ser salvo. En Romanos 11, que es lo que vamos a estar viendo hoy, el apóstol Pablo se enfoca en la salvación futura del pueblo de Israel y en cómo Dios está usando la incredulidad de los judíos para llevar la salvación al mundo gentil. Acerca del tropiezo de Israel y de su ministerio hacia los gentiles, en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros gentiles hablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Muy bien. Tal como puede verse, en este párrafo, el apóstol Pablo se refiere dos veces al tema de la salvación. Primero, en Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo se refiere al rechazo. Se refiere al rechazo de Israel hacia Jesucristo y hacia sus consecuencias. Segundo, en Romanos 11, del 13 al 16, el apóstol Pablo se refiere a su ministerio hacia los gentiles. En Romanos 11, el apóstol Pablo inicia este tema con una pregunta y dice: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y la respuesta del apóstol Pablo es inmediata y enfática. Y dice: de ninguna manera. Sin embargo, alguien podría decir: claro que los judíos sí tropezaron y cayeron por no haber creído en Jesucristo. Eso es cierto, pero no cayó todo Israel, como ya hemos visto en videos anteriores. Cayó la mayoría de los judíos, eso es cierto, pero hay un remanente fiel que sí ha creído en Jesucristo. Ese remanente fiel, el remanente cristiano, es el verdadero pueblo elegido de Dios. Sin embargo, lo interesante es ver que el rechazo de los judíos en este tiempo es utilizado por Dios para llevar el evangelio de la salvación hacia los pueblos gentiles. Y el objetivo no es solo salvar a los gentiles, sino también dice provocar celos a los judíos para que un día ellos también busquen la salvación por medio de aquel que ellos no recibieron y que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que la salvación llegara a los gentiles no es nada nuevo, como algunos lo creen, ni es consecuencia de que Israel haya rechazado a Jesucristo, porque la salvación de los gentiles siempre estuvo dentro de los planes de Dios. Eso lo podemos verificar desde Génesis 12:3, donde Jehová le dijo a Abraham lo siguiente:
Les dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Oiga, y serán benditas en ti todas, oiga, todas las familias de la tierra. Cuando Jehová le hizo esta promesa a Abraham, todavía no había nacido ni Isaac, mucho menos Jacob, de quien se formaría el pueblo de Israel. Y desde entonces Jehová le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No solo el pueblo de Israel, que en ese momento ni siquiera existía. La promesa de la salvación para todo el mundo también fue revelada en Isaías 49:6, donde se lee lo siguiente. Y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación, oiga, hasta lo postrero de la tierra. En estas dos citas, Jehová es totalmente claro en revelar que la salvación debía llegar a todas las naciones de la tierra. La salvación no era solo para el pueblo de Israel como pueblo elegido, como lo creen los judíos y hasta algunos cristianos. Luego, en Romanos 11:12, el apóstol Pablo dice que si la transgresión de los judíos se convirtió en una bendición para los gentiles, imagínese cuánto más lo será el día de su restauración. Después de aclarar la situación de Israel, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, versículos del 13 al 16, se refiere a su ministerio hacia los gentiles, porque él es el apóstol que Jesucristo nombró para evangelizar a los pueblos gentiles, es decir, para evangelizar a los pueblos no judíos. Pero aún siendo apóstol de los gentiles, Pablo dice, honra su ministerio con dos objetivos. Primero, con el objetivo de llevar la salvación a los pueblos gentiles, porque a eso lo envió el Señor. Y segundo, con el objetivo de provocar celos, dice, a los judíos, para que algunos de ellos sean salvos también. Lo anterior revela que el tropiezo de Israel trajo más rápido la salvación a los gentiles, ya que como los judíos rechazaron a Jesucristo, diríamos que el tiempo y los recursos que debieron haberse utilizado para evangelizar al pueblo de Israel, fueron utilizados para evangelizar a los gentiles. Eso sí, si el tropiezo de Israel fue una bendición para los gentiles, o es una bendición para nosotros los gentiles, imagínense, la restauración de Israel traerá todavía una bendición más grande, ya que el lugar de los judíos, que son las ramas naturales del olivo, en el plan de Dios está asegurado por las promesas que Dios le hizo a las raíces, que son los patriarcas. Y por último, el apóstol Pablo utiliza la metáfora del olivo para explicar cómo el pueblo de Israel y los pueblos gentiles encajan dentro del plan divino salvífico, sin que ninguno de ellos tenga por qué sentirse superior al otro. De ello, en Romanos capítulo 11, versículos del 17 al 24, se lee lo siguiente. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad los fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.
Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Tal como leímos en Romanos 11, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo define como ramas desgajadas a los judíos incrédulos, a aquellos judíos que rechazaron a Jesucristo como Señor. Y define como ramas de olivo silvestre a los gentiles que han o que hemos creído en Jesucristo y que han sido injertados, dice, en el buen olivo. Y que de esa cuenta Dios los ha hecho participantes de la raíz que son los patriarcas y de la rica savia que son las bendiciones. Pero deben tener cuidado, dice, de no jactarse contra los judíos caídos, porque son los judíos, dice, los que sustentan a la raíz y no los gentiles. Luego en Romanos 11, de los versículos 19 al 22, el apóstol Pablo explica que los judíos fueron, dice, desgajados del olivo por su incredulidad, mientras que los gentiles fuimos injertados por la fe en Jesucristo. Por tanto, dice, no debemos ser soberbios, sino temerosos, porque si Dios no perdonó a los judíos por soberbios, tampoco perdonará a los gentiles. Finalmente, en Romanos 11, versículos 23 y 24, el apóstol Pablo dice que si los judíos no permanecen en incredulidad y reconocen a Jesucristo como Señor, serán injertados de nuevo, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ya que si los gentiles fuimos cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, y dice, y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo, que ahora es la iglesia de Jesucristo, ¿cómo Dios no va a injertar a los judíos, que son las ramas naturales del buen olivo? Eso sí, si los judíos pueden ser injertados en el buen olivo, serán injertados única y exclusivamente si reconocen a Jesucristo como Señor. Lo voy a repetir. Los judíos pueden ser injertados en el buen olivo única y exclusivamente si reconocen a Jesucristo como Señor. Si no, no serán injertados y se morirán en la condición de condenación que nacieron. Muy bien. ¿A qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que la incredulidad de la mayoría de los judíos no anula la promesa divina, ya que el endurecimiento que ahora tiene el pueblo de Israel no es total ni es para siempre. No es total porque actualmente hay un remanente fiel que cree en Cristo. Ni es para siempre porque Dios promete que un día todo Israel será salvo. Segundo, que la salvación de los gentiles no es nada nuevo, ni es consecuencia de que Israel haya rechazado a Jesucristo, porque la salvación de los gentiles siempre estuvo en el plan de Dios. Eso se puede verificar, tal como ya vimos, en citas como Génesis 12:3, Isaías 49:6 y muchas otras más. Tercero, que en Romanos 11, versículos 13 al 16, el apóstol Pablo revela que honra su ministerio hacia los gentiles. Dice, no solo para salvar a los gentiles, sino también para provocarles celos. ¿A quiénes? A los judíos, a efecto de hacer salvos a algunos de ellos. Cuarto, que en Romanos 11, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo define como ramas desgajadas a los judíos que rechazaron a Jesucristo y define como ramas de olivo silvestre a los gentiles que han creído en Cristo y que han sido injertados en el buen olivo, que es el pueblo de Dios. Quinto, que en Romanos 11, versículos 19 al 22, el apóstol Pablo explica que los judíos fueron desgajados del olivo por su incredulidad.
mientras que los gentiles fuimos injertados por la fe en Jesucristo. Por tanto, no debemos ser soberbios, sino temerosos, porque si Dios no perdonó a los judíos soberbios, tampoco perdonará a los gentiles soberbios. Y sexto, que en Romanos 11, versículos 23 y 24, el apóstol Pablo dice que si los judíos no permanecen en incredulidad como están ahora y reconocen a Jesucristo como Señor, serán injertados de nuevo, ya que si los gentiles fuimos cortados del olivo silvestre y contra naturaleza, fuimos injertados en el buen olivo, que ahora es la iglesia de Jesucristo, ¿cómo Dios no va a injertar a los judíos, que son las ramas naturales del buen olivo? Eso sí, los judíos pueden ser injertados única y exclusivamente si reconocen a Jesucristo como Señor. Si no, no pueden ser injertados. Muy bien, aquí finalizo con este otro tema que para mí es muy interesante y aclaratorio. Por favor, analícelo despacio en su casa, véalo las veces que pueda. Y si a usted le parece interesante, compártalo con quien usted quiera. Este estudio, como he dicho en otras oportunidades, no tiene derechos de autor, porque solo hay un autor y consumador de todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.